Congresista López, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Señorita Mávila, buenas noches. Un saludo a su audiencia. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, acaba hace algunos minutos de votarse el tema de la exoneración con las correcciones y lo que hemos hecho en la Comisión de Economía es allanarnos a las observaciones que ha presentado el Ejecutivo respecto a determinados productos de la canasta básica familiar, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuáles son ahora los que están comprendidos en esta exoneración? Bueno, están los que siempre estaban, excepto los que han sido observados. El tema de estas aves que, por ejemplo, el tema de... Nunca se ha hablado pues del faisán como tal, como pero propiamente se ha dicho, ¿no? Pero nos sí, habló de, claro, aves y... entre otros temas. Entonces, se ha corregido esas situaciones, se ha asumido el error que definitivamente el Parlamento ha tenido y bueno, pues lo que se trata es de buscar en estos momentos de que que la situación económica de la población sea más llevadera, ¿no? En ese sentido se ha votado a favor de este proyecto que considero en el corto plazo va a poder ayudar un poco a como que estabilizar el presupuesto familiar de todas las familias, pero eso es al corto plazo. Tenemos que ver medidas también a largo plazo que puedan ayudar a que las personas puedan estabilizar su economía. ¿Por cuánto tiempo finalmente se aprobó la exoneración? ¿Cuántos meses de vigencia tiene? 6 meses, ¿no? 6 meses. Claro, son 6 meses y se decía que se podía prorrogar por un año. Ahora, la mayoría de los especialistas que hemos consultado sostienen que era mucho mejor que el gobierno otorgase un bono que estuviese focalizado en la gente de menores recursos, por varias cosas, porque el tema del IGB se diluye en la cadena de pagos, porque el que se beneficie es aquel que compra en un supermercado, donde finalmente se paga IGB y no la persona que compra en el mercado. Por varios motivos decían era mucho mejor optar por ello que por esta medida. ¿Usted considera que lo que han hecho el día de hoy es correcto? Sin embargo, ¿le parece, usted defiende la medida? Yo considero que sí. En líneas generales, cuando nosotros vemos el tema de la economía, pues no solamente separamos por estratos sociales o por nivel adquisitivo. Si bien es cierto, nosotros tenemos una gran parte del país dividida en niveles socioeconómicos, pero de esos niveles hay mucha gente que se va a beneficiar. En ese sentido, veo la medida positiva. Sí, pues hay opiniones al respecto que debería ser focalizado con el tema de bonos. Los bonos pueden ayudar desde mi punto de vista y siempre van a ser buenos, pero también estos bonos generan más bonos. Yo creo que la medida, mientras sea lo más corta posible, como sea mencionada en el dictamen, va a poder ayudar. Pero como le digo, esto no va a servir de nada si es que no se hacen políticas públicas que ayuden a las personas a tener más economía, ¿no? Sí, aquí tengo detalles. Me parece que el tiempo, dice, la exoneración estará vigente hasta el 31 de julio de 2022. Son 3 meses. Perdón, 3 meses. 3 meses, asumiendo que la ley se publica en abril y rige desde el 1 de mayo. Este es el plazo original que propuso el Ejecutivo, a diferencia de la autógrafa del Legislativo, que lo extendía hasta 8 meses. Se elimina, dice el planteamiento del Congreso, de devolver el crédito fiscal acumulado, el IGB pagado en las compras de todas las materias primas, insumos y otros bienes y servicios utilizados en el proceso productivo. Se indica que se podrá utilizar el crédito fiscal del IGB pagado de los principales insumos requeridos en el proceso productivo. Se elimina la obligación del Poder Ejecutivo de formar una comisión multisectorial para evaluar la reducción de costos de los alimentos en la Amazonía. Porque, bueno, sabemos que las exoneraciones alcanzan ya, ¿no? Hay un régimen especial. Por la ley de Amazonía, sí. Esto sí resulta interesante. Dice, se elimina la obligación de la SUNAT de monitorear los precios de venta al consumidor final de los bienes exonerados, ya que esta tarea corresponde solo a Indecopi, quien recibe este encargo, ¿no? Ahora se espera que en las próximas horas la autógrafa sea enviada al Ejecutivo y se publique en el diario oficial. Eso es por ahora la noticia económica. También está la votación que tendría que hacerse en el Pleno, no sé si lo han contemplado para hoy, de la aprobación en economía de la AFP. ¿Eso entra hoy o por hoy acabó el trabajo del Pleno?
No, mire, el tema de la autógrafa tiene que pasar por una junta de portavoces que de tenerse ya el dictamen, ya hemos firmado el dictamen, yo firmé hace unos momentos y ya lo envié, pero tendría que pasar sobre una decisión de la junta de portavoces e ingresar al tema del pleno de manera excepcional, porque eso necesita una excepcionalidad en el tema de plazos y qué sé yo. Pero vámonos al fondo del asunto, señorita Mávila, tanto en el proyecto de ley anterior de la exoneración del IGB como en este, ¿no? De las AFPs. Lo que yo particularmente considero y creo que el mercado es el que debe de regir a través de la competencia los estándares de la economía en el país. Pero para que las familias tengan una buena economía, necesitamos hacer que el dinero que ellos ganen alcance. ¿Y en qué gastan las familias peruanas? Gastan en salud, gastan en educación, gastan en energía, gastan entre muchas otras cosas, en el tema de vivienda, por ejemplo. Son cosas que el Estado debe de garantizar a través de políticas públicas a futuro. Es por eso que cuando se habla, por ejemplo, de las inversiones que tiene que hacer el Estado en vivienda, impacta directamente dentro de la economía. El tema de energía, por ejemplo, tenemos una matriz energética que depende mucho del petróleo que no produce el Perú, o sea, que no tenemos esa producción, no tenemos esa materia prima, pero sí tenemos, por ejemplo, lo que la geografía le ha dado al país, que es una geografía con una cordillera de los Andes donde tiene tantos microclimas, y lo que se ha perdido en el país hace mucho tiempo es, por ejemplo, hacer el represamiento no solo para centrales hidroeléctricas, que de acuerdo a la COP26 que se dio en Glasgow el año pasado, 200 países dicen que ya los combustibles fósiles no van a ser utilizados, sino las energías renovables. Por ejemplo, la hidroeléctrica es una energía barata y casi limpia, entre otros temas. Entonces, si nosotros llegamos a reducir la energía en el país, imagínese usted que ya no paguemos pues 100, 200 soles de energía eléctrica, lleguemos a pagar 10 soles. Podríamos cocinar con energía eléctrica. Ya los carros, las motos, las bicicletas híbridas están llegando, que se están enchufando con energía eléctrica. Entonces, a lo que quiero llegar es que tenemos que buscar como Estado las condiciones para que el dinero que le ingrese a las familias le alcance para salud, para educación, para subsistir diariamente. Entonces, las políticas a largo plazo no se deben de dejar, y este tipo de medidas, si bien es cierto, van a ayudar al momento, pero si no tenemos planteamientos sostenidos, la verdad que no le va a ir tan bien al país, ¿no? De acuerdo. Tengo dos preguntas más. Una tiene que ver con esta propuesta de Flor Pablo, que ha logrado finalmente reunir las firmas necesarias para presentar la moción de interpelación al premier Aníbal Torres, ¿no? Para que acuda al Congreso y explique la decisión de restringir derechos y libertades de cerca de 11 millones de peruanos y las investigaciones sobre los fallecidos en las protestas. Usted no la firmó. ¿Se opone a esto? No, al contrario, nosotros teníamos encaminado el proyecto de interpelación de parte de nuestra bancada. Yo ahora le paso su producción, he firmado en la bancada. Y bueno, también faltan algunas firmas, seguro en cualquier momento va a ingresar la interpelación que promovió nuestra bancada, pero estoy totalmente de acuerdo que se interpele al primer ministro, y no solo a él, sino al ministro del Interior, que acabo de firmar un proyecto de interpelación, una moción de interpelación también. No olvidemos, yo soy del departamento de Junín, en mi región, en mi tierra, son las primeras muertes que se han ocasionado por causa de estos paros. Definitivamente que el primer ministro tiene que responder a todos esos cuestionamientos, como se los hice el día que hubo la sesión de Consejo de Ministros descentralizada ahí en Huancayo. Y estoy totalmente de acuerdo que eso suceda, ¿no? Sí, de acuerdo. Acá tengo las firmas de Acción Popular. Están Juan Carlos Mori, Luis Aragón, Carol Paredes y Marlene Portero, y entendíamos por el vocero que ustedes habían dejado en suspenso esta recolección de firmas. Por lo menos es lo que ayer en una entrevista afirmó el vocero de la bancada. Por eso le preguntaban sobre la posición de Acción Popular. No, el día de hoy tuvimos una reunión de bancada. El tema fue que un colega de la bancada solicitó la reconsideración de esa decisión, la cual ha sido retirada, ¿no?
el colega retiró esa reconsideración y nosotros seguimos firmes en esa posición. De cual o tal manera que sea la interpelación, considero que es positiva. Si la colega Flor Pablo ha conseguido las firmas, perfecto. Seguramente nosotros conseguiremos el día de hoy y también la presentaremos. El hecho es que el premier tiene que venir a responder y a hacerse responsable de todo lo que ha sucedido en esos días de protesta, ¿no? ¿Será suficiente esto, si el premier no está a la altura de las explicaciones, para un cambio? El vocero de su bancada dijo que el presidente le había confiado, que estaba reestructurando el gabinete y hoy la vicepresidenta y el ministro de Cultura, me parece, han salido a negar esto, que el presidente nunca habló de una reestructuración del gabinete. Bueno, yo considero, y le tengo que hacer un antecedente que ya se lo comenté en anteriores oportunidades, particularmente nosotros en Acción Popular, y yo he promovido en determinado momento un tema de estabilidad hacia el gobierno desde julio del año pasado. Hemos votado a favor del gabinete Bellido, del gabinete de la señora Mirta Vázquez, del gabinete del actual premier, el señor Aníbal Torres. Hemos votado en contra de la primera moción de admisión a la vacancia y en abstención a la segunda, ya avisando que hemos dado muchos visos de querer generar estabilidad en el país. Ya con estas protestas yo he llegado a mi región, en la región he tenido un amplio debate con los distintos sectores, señorita Mávila, que por ejemplo en diciembre y enero me decían: oiga, congresista, usted tiene que apoyar al presidente a darle la gobernabilidad. Esos mismos sectores que a mí me han pedido en determinado momento apoyar al presidente, en esta oportunidad, hace 10 días, que estuve de los 6 días, 5 días en el paro, esos mismos sectores ya no apoyan esto. Entonces, en ese sentido, yo he cambiado y he puesto una posición definitiva en mi bancada respecto a esta situación. Yo creo que la posición del presidente Castillo es insostenible. Bueno, el día de hoy usted habrá tomado conocimiento de la situación en el Poder Judicial. Finalmente, el juez le ha dado la razón al Ministerio Público y ya dispuso prisión preventiva para 3 sobrinos del presidente, el señor Pacheco y otros implicados en el puente Tarata 3. Un último comentario: ¿hará algo el Congreso o pedirá explicaciones, se promoverá algo que permita conocer qué está pasando con migraciones? Se lo dejo ahí para una respuesta rápida. Migraciones continúa a la deriva y la verdad, hay gente que ya perdió vuelos, perdió miles de dólares por reprogramación de vuelos, otros que perdieron la oportunidad seguramente de una cita médica que buscaban, de postular a una beca afuera, de asistir al bautizo de alguien, por no mencionarle casos más graves, ¿no? Efectivamente, mire, acá hay un problema un poco de fondo, que si bien es cierto debe haber una responsabilidad de acuerdo a la medida del gobierno de turno, pero también hay un tema de contratos. Tengo entendido por una conversación con un ex superintendente de migraciones, que por ejemplo el sistema no lo maneja el Estado, sino lo maneja la empresa esta francesa. Además de los libros que son los pasaportes, hay un desabastecimiento que se ha debido de ver antes, pero ese desabastecimiento tiene que ver con el tema de la crisis. En ese sentido, debemos de dar soluciones. La solución que yo le veo a corto plazo es ampliar a través de una ley que la vigencia de estos pasaportes y que esa vigencia figure en los sistemas para que mientras se generen estos problemas no se le cause perjuicio a los usuarios, ¿no? Eso es interesante, pero el problema es que uno no puede salir con pasaporte vencido, o sea, puede salir de repente, pero no puede ingresar a otro país con un pasaporte vencido. Por eso es importante generar un tema de la ley, y esa ley tiene que difundirse y tiene que aplicarse dentro de las competencias que tenga migraciones. Muy complicado eso, porque ¿cómo le decimos a los gobiernos extranjeros que nuestros compatriotas van a ingresar con pasaporte vencido? Pero bueno, es un tema por resolver, nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias al congresista López por estar con nosotros esta noche, congresista de la bancada de Acción Popular. Lo dejamos. Gracias, señorita Mávila. Que tenga usted buenas noches. Gracias.